¿Alguna vez has sentido que hay algo que te detiene? Como si existiera un muro invisible entre tú y la vida que realmente deseas. Por más que te esfuerzas, no logras estar completamente feliz ni alcanzar todas esas metas y la vida de tus sueños. Incluso a pesar de saber lo que tienes que hacer, incluso todavía más allá de hacer lo que tienes que hacer, de trabajar duro y esforzarte, como que las cosas al final no suceden. Mira, si aún no me conoces, mi nombre es Fer Íñiguez y soy el autor de la saga de libros de Tu amor es la respuesta. Y el día de hoy te voy a explicar cómo es que existen algunos bloqueos mentales y emocionales que son precisamente ese muro entre tú y lo que deseas conseguir en la vida. Te voy a enseñar cómo identificarlos y también cómo puedes superarlos para que comiences un proceso de transformación y comiences a manifestar y crear la vida que realmente te mereces. Así que quédate conmigo porque lo que te voy a explicar el día de hoy puede cambiar tu vida por completo. Así que si estás preparada o preparado, comenzamos. Bueno, primero que nada, espero que te encuentres de maravilla y que tu corazón palpite lleno de alegría, de paz, de ilusión y sobre todo de amor, avanzando en el camino hacia tus más grandes sueños. Bueno, mira, el día de hoy te voy a explicar cómo es que a pesar de tu trabajo duro, de todos tus intentos, de tus buenas intenciones, incluso como te comenté, de saber lo que tienes que hacer, incluso de hacerlo, porque es que las cosas no están sucediendo. ¿Por qué siempre algo inesperado sucede, problemas aparecen o simplemente tus acciones no logran el efecto que tú realmente deseas en la vida? Y también, ¿por qué no logras sentirte plena, tranquila, feliz o alegre? ¿Sabes? ¿Por qué te sientes así? ¿Y por qué haces lo que haces? Déjame decirte que sé lo frustrante que es, a pesar de esforzarse mucho, de intentar realmente salir adelante, no conseguir las cosas, incluso ir a peor. Yo muchos años de mi vida viví lleno de estos bloqueos mentales y emocionales que se fueron haciendo cada vez más crónicos hasta que la bola de nieve se me estapó en la cabeza y lo perdí todo. Perdí un matrimonio, me quedé con un negocio en bancarrota, casi casi, en un país donde no conocía a nadie, o sea, totalmente en el fondo. Pero déjame decirte que de todo se sale, porque en ese peor momento de mi vida es cuando comencé un proceso de transformación que sería la mayor bendición de mi vida, que me llevó a escribir precisamente la saga de libros de Tu amor es la respuesta. Y el día de hoy te voy a hablar de un poquito de lo que hablo en este libro, Un nuevo corazón, que tiene que ver con un método que desarrollé, que es un método increíble, infalible, probado y muy sencillo que puedes usar para eliminar y superar estos bloqueos. Pero mira, antes de comenzar, te voy a explicar lo que vamos a ver el día de hoy. Te voy a explicar qué son los bloqueos, cuáles son las consecuencias en tu vida, pero también vamos a cerrar con un ejercicio muy poderoso y muy práctico para que lo puedas poner incluso en práctica hoy mismo y comiences este camino de liberación para que te liberes de esos bloqueos mentales y emocionales que te han estado saboteando y comiences ese camino de transformación hacia la vida que tú realmente te mereces. ¿Vale? Así que bueno, por cierto, antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones o sígueme, depende de dónde me estés viendo, porque es la única forma de avisarte cuando subo nuevo contenido y voy a seguir compartiendo contigo muchas más herramientas poderosas para lograr realmente ser felices, vivir bien, vivir la vida de nuestros sueños y avanzar hacia la grandeza. Así que bueno, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué son los bloqueos emocionales? Porque esto no, seguramente no es la primera vez que lo escuchas. Mira, los bloqueos emocionales son automatismos o respuestas automáticas inconscientes que se desencadenan ante nuestro estado emocional o nuestras emociones. Y te voy a explicar, por ejemplo, cuáles son. Hay como muchas emociones, las emociones se pueden combinar y generar muchos estados emocionales, pero te voy a hablar de las 4 principales que nos afectan sobre todo en nuestra calidad de vida. La primera es la culpa. Esa emoción desencadena muchas acciones y muchos pensamientos inconscientes que nos afectan y que nos limitan. Por ejemplo, sentimos culpa por no hacer lo suficiente. Nos sentimos culpables también por no ser perfectos. Nos sentimos culpables por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Esto es un bloqueo que nos limita gravemente.
También sentimos miedo. Es otra emoción que desencadena automatismos negativos y bloqueos. Por ejemplo, tenemos miedo al fracaso, miedo a la crítica. También tenemos miedo de no ser lo suficientemente dignos de la aprobación y el amor de los demás. También, por ejemplo, sentimos ira, que es otra de las emociones muy marcadas y que también nos bloquean gravemente en nuestra vida. Y es que guardamos muchos rencores y resentimientos del pasado hacia personas o circunstancias que en un momento del pasado nos hicieron daño y que ahora nos parecen injustas. Y es que mira, para tu ego o para ti o para tu mente, todo lo que sea una injusticia se crea una herida emocional. Y sobre todo venimos arrastrando heridas incluso desde nuestra infancia que no han sido bien gestionadas y a veces nos generan ira. Y la ira se empieza a representar de muchas maneras. Ahora vamos a hablar de ello. Otra emoción también que se convierte en un bloqueo en nuestra vida es el dolor o el sufrimiento. Nos aferramos a nuestras heridas y las mantenemos vivas para victimizarnos. Este es un patrón muy común en la mayoría de las personas. Y es que mira, el ser la víctima se convierte en un medio de justificación inconsciente del miedo. Justificamos nuestros miedos, nuestras dudas, por nuestras heridas y lo que nos pasó. Entonces las mantenemos vivas como una carta y una justificación a todo eso que no nos queremos enfrentar. También existe una vanidad y una satisfacción oculta de mantener esas heridas emocionales abiertas y de ser las víctimas, porque de cierta manera logramos la atención y la compasión y el amor de los demás. Pero es un amor falso, ¿no? Es un amor que no es verdadero. Pero muchas personas quizás de manera inconsciente lo hacen. Al mantenerse siendo las víctimas, el por qué a mí, es que mira, pobrecito de mí, mira lo que me ha pasado, mira lo que me hizo, ¿sabes? Entonces justifican sus resultados en base pues a eso del pasado. Y eso te bloquea y no te permite avanzar. Todas estas emociones tienen asociadas creencias limitantes. O sea, cada emoción que sentimos tiene asociado una memoria o un recuerdo. O en este caso también una creencia. Y estas creencias, memorias y recuerdos a su vez crean patrones de pensamiento que se repiten y son patrones que se vuelven negativos en nuestra mente. Son esos pensamientos que son más recurrentes y que condicionan nuestras decisiones. Entonces, estas creencias, recuerdos y memorias que llevan a su vez emociones nos generan un estado de ser negativo que moldea nuestra personalidad. Entonces, definitivamente se vuelven un bloqueo inconsciente pues brutal. Porque de manera consciente tenemos deseos de vivir una vida diferente, tenemos esa vida ideal de nuestros sueños. A todo mundo le gustaría tener cosas bonitas, una familia bonita, sana, en armonía, un cuerpo sano, también en armonía, ¿sabes? Lucir bien, estar con energía y vitalidad. También a todo mundo le gustaría tener mucho dinero, tener la casa de sus sueños. O sea, deseos tenemos todos. Pero luego está, pues, esos bloqueos que te los acabo de contar, ¿no? Que forjan tu personalidad y afectan la manera en la que piensas, en la que sientes y en la que decides. Entonces, mira, estos patrones de pensamiento negativos son, por ejemplo, los siguientes. Por ejemplo, la culpa nos dice en nuestra mente que no somos lo suficientemente buenos, ¿no? Nos culpamos por no ser, por ejemplo, lo suficientemente positivos y es por eso que no atraemos la abundancia, ¿no? Nos culpamos de ser negativos y se vuelve todavía, pues, empeora las cosas, ¿no? Nos sentimos culpables por no ser un buen padre o una buena madre. Y eso también nos hace sentir mal, ¿no? Nos tiramos al suelo. Y un montón de cosas por las cuales nos sentimos culpables. Y también proyectamos la culpa en otros, ¿no? Culpamos a los demás, al gobierno, empezamos a pensar, mira, es que cómo están las cosas, es que claro, estoy como estoy porque mira el gobierno que nos toca, mira la crisis. Siempre reproyectamos la culpa en otras personas para no afrontarla, ¿no? Entonces se vuelven patrones limitantes de pensamiento, son negativos. Otro, por ejemplo, que es el miedo, ¿no? El miedo refleja patrones de pensamientos, por ejemplo, a la hora de intentar cosas, ¿no?
tememos intentar cosas nuevas porque no queremos decepcionarnos ni defraudar a otros. Entonces pensamos, seguro que si intento esto que me llama la atención, voy a defraudar a mi familia. No lo voy a conseguir. Se van a burlar de mí, ¿no? ¿Qué pensarán los demás de mí? O por ejemplo, si hablo de mis productos y servicios, de mi emprendimiento, si eres emprendedora o emprendedor, me van a criticar. Entonces, en vez de aprovechar las oportunidades para ofrecer lo que haces, por ejemplo, cuando estás en una reunión, te callas, ¿no? Entonces, pues te estás limitando. O por ejemplo, me da miedo cobrar. Hay mucha gente que le da miedo cobrar dinero de lo que hace porque siente que le está quitando el dinero a los demás. Entonces es como miedo, ¿no? Miedo al éxito, miedo al fracaso. O piensas, para ganar dinero hay que sacrificarse mucho. Una creencia limitante que te da miedo. Te da miedo a intentarlo porque piensas que es muy difícil, ¿no? Entonces, pues al final es miedo disfrazado. O por ejemplo, la ira. La ira es otra emoción que genera muchos patrones de pensamiento negativos y le estás dando vueltas a las cosas que te hicieron. ¿Cómo me pudo haber hecho esto a mí? Mira lo que me hizo. ¿Por qué? ¿Sabes? Entonces revives una y otra vez los momentos negativos de tu vida y te llenas de frustración y de rabia, de resentimiento y no perdonas, ¿no? Entonces, crees que el darle vueltas a las cosas vas a encontrar un porqué, una solución, pero lo que haces es perpetuar un estado de ser negativo. Y el pasado ya se quedó atrás, ya no existe, en el presente no es real. Piensa en esto. Ahora mismo, donde te encuentras sentada o sentado o escuchándome o como lo estés haciendo, ahora mismo, en este exacto momento en el presente, eso no te afecta, no existe. Eso que guardas el resentimiento ya no existe. De hecho, ahora no hay nada más que la perfección. Todo es perfecto, ¿sabes? Pero guardamos, como te repito, en esos pensamientos, esas memorias. Y nos afectan porque nos volvemos personas reactivas, iracundas, ¿sabes? No, entre más ira tengas, más estrés tienes. Entonces reaccionas con más irritabilidad ante los demás, te proteges, estás con hipervigilancia, te vuelves más crítico de los demás, te vuelves una persona desconfiada, ¿sabes? Entonces esto definitivamente te aleja de las bendiciones. Porque no todo el mundo te va a hacer daño. De hecho, la mayoría de la gente que te ha hecho daño lo ha hecho incluso sin desearlo, por ignorancia o por simplemente porque todos cometen errores. Nadie, creo que hay muy poquita gente en el mundo realmente mala. Sí existe la maldad, pero realmente la mayoría, el 90% de la gente que te hace daño lo hace sin ser consciente de ello. Ahora, o también, por ejemplo, otro patrón de pensamiento derivado de otro bloqueo emocional es el dolor, ¿no? Por ejemplo, cuando dices, es que no puedo más, me siento fatal. ¿Por qué a mí? Si yo no me lo merezco, ¿no? O también el no merecer, sentirte no merecedor porque pues te sientes dolido. Entonces, otro patrón de pensamiento muy marcado sobre el dolor es cuando algo bueno te pasa, sientes que no va a durar. Dices, esto es demasiado bueno para ser verdad. Porque estás tan acostumbrado al dolor que cuando algo bueno pasa, no te lo crees, ¿no? Te sientes indigno del amor. Por ejemplo, llega una persona que te entrega su cariño, su amor, te empieza a decir cosas bonitas sobre ti, reconocimiento, y tú dices, no, bueno, la falta modestia, ¿no? No lo aceptas. Te da miedo de que si te abres otra vez a una nueva experiencia, por ejemplo, una relación, te van a volver a dañar, ¿no? Esos son patrones de pensamiento derivados de estos bloqueos emocionales. Entonces, déjame saber en los comentarios si todo va tomando sentido. Si ahora te das cuenta de por qué has hecho cosas que luego te has arrepentido, dices, ay, mira, cómo perdí esta oportunidad. O mira, por eso pienso así, por eso me siento así, por eso me está pasando esto, ¿no? Déjame saber si ya te ha venido a la mente alguna revelación. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de estos bloqueos? Pues mira, existen 3 consecuencias principalmente. ¿Vale? De estar viviendo estos bloqueos emocionales y estos pensamientos, patrones de pensamiento condicionantes. Porque mira, así como piensas, son tus emociones. Y tus emociones afectan a tus decisiones. ¿Sabes? Entonces, nuestra manera de pensar, sentir y decidir está ligada. Entonces, cuando vemos el mundo y lo interpretamos desde un estado de ser negativo, pues lo que hacemos va a tener por consecuencia algo que esté alejado de lo que nosotros deseamos, porque hay una disonancia entre lo que queremos con lo que realmente somos o expresamos. Y es que mira, nota ahí, en esta vida no obtienes lo que deseas, sino lo que eres según tu nivel de conciencia.
Porque esta vida está realmente hecha para el merecedor. Y no el merecedor por ser bueno o malo, sino el merecedor que está al nivel, en su nivel de conciencia, está a nivel mental, emocional y espiritual con las cosas que vibran a la misma sintonía. Y ahora te lo voy a explicar mejor. Mira, una de las consecuencias cuando vivimos con estos bloqueos, atrapados en ellos, es que intentamos escapar o reprimir a las emociones negativas buscando el placer inmediato tomando malas decisiones. Lo vuelvo a repetir. Intentamos escapar o reprimir estas emociones negativas y estos patrones de pensamiento negativos que nos generan estrés, ansiedad, frustración, toda esta incomodidad. Intentamos escapar todos los días. De hecho, lo hacemos casi inconsciente sin que te des cuenta. Intentamos buscar el placer inmediato o la dopamina. Algo que nos libere momentáneamente de ese sufrimiento. Y tomamos malas decisiones. Por ejemplo, en lugar de elegir comer alguna comida saludable, que es lo mejor para ti, intentas escapar a estas emociones buscando placer en comida chatarra, en el dulce, en el azúcar, ¿sabes? O la mejor fumando o bebiendo alcohol, ¿sabes? O escapando en el teléfono, distrayéndote porque los reels y todo esto generan dopamina en el cerebro, mucha dopamina. Entonces ahí estás enganchado, ¿no? O enganchada. Entonces vas tomando malas decisiones y te vas creando malos hábitos. Porque entre más lo hagas, se crea un hábito. Entonces, déjame saber en los comentarios si realmente reconoces que tienes malos hábitos y que estás intentando, no te habías dado cuenta, pero estás intentando escapar a este sufrimiento de manera inconsciente. ¿Cuántas cosas sabes que están mal que haces? ¿Qué dices? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué caigo otra vez? ¿Por qué se me hace tan difícil? Pues es por esto, ¿vale? Punto número 2. Otra consecuencia es la procrastinación. Es decir, no tomamos acción, las acciones que deberíamos tomar. Porque mira, la mayoría de la gente sabe lo que es bueno o malo o lo que deberíamos hacer. Hay mucha información. De hecho, si tú quieres saber cómo hacer algo, te metes a YouTube y hay 1000 tutoriales, hay 1000 maneras de saber lo que hay que hacer. El problema hoy en día no es la ignorancia, sino es la falta de conexión entre nuestras emociones, nuestra mente y nuestras decisiones, la congruencia. Y es que la procrastinación es eso, por el miedo. Rechazamos oportunidades, estos pensamientos y emociones nos paralizan porque están asociadas a creencias limitantes y a emociones que nos superan, ¿no? Siempre detrás de un no puedo, cuando algo dices es que esto es demasiado difícil o no puedo, cuando algo se te dificulta, es que detrás de fondo hay un no quiero. Porque al final todos somos responsables. Y el no quiero es detrás una emoción negativa. Detrás de un no quiero hay un bloqueo. Hay una emoción, ya sea miedo, culpa, ira o dolor. ¿Sabes? Entonces tienes que detectar detrás de ese no quiero, detrás de esa protección, de ese miedo a evitar sufrir, ¿cuál es? ¿Qué es lo que te está limitando? Porque hay una emoción negativa, un patrón de pensamiento, ¿sabes? Entonces por eso no haces lo que tienes que hacer. Cuando te vienen oportunidades las rechazas, no las ves o te bloqueas, ¿sabes? Entonces a nivel inconsciente también estás bloqueando las bendiciones. Estás cerrándote puertas y no te das cuenta. Porque mira, de los 70,000 pensamientos que tenemos diario, el 90% son inconscientes. O sea que a nivel, todo se crea, si no lo sabías, todo se crea primero a nivel metafísico y luego se baja a la realidad. Entonces imagínate cuántos patrones de pensamiento limitantes tienes que te están cerrando puertas porque detrás de todos ellos hay un miedo o hay una emoción negativa. Y el punto número 3, la consecuencia número 3, es que hay personas que van un poquito más allá. Y de hecho es la mayoría, porque no todas las personas están bloqueadas, sino que hay mucha gente y sobre todo estoy casi seguro que si estás viendo este video es porque eres una de ellas que a pesar de todo esto estás tirando hacia adelante, le estás echando ganas y estás intentando hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. Por eso estás viendo este video, porque te interesa superarte. Y es que existe en nuestra sociedad esa lucha con la fuerza de voluntad. O sea, enfrentamos el mundo a través de échale ganas, sin importar qué. Reprimimos nuestras emociones, nuestro dolor y vamos con nuestra fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, lo que pasa es que si tú tomas acciones así, a través de tu fuerza de voluntad
y con la lucha, claro que vas a tener mejores resultados que lo otro, pero hay un problema. Es que te puedes esforzar mucho y estar una de dos cosas. O equivocado en las decisiones que tomas porque estás condicionado con patrones y creencias limitantes, entonces lo que tú crees que es no va a ser al final, ¿sabes? A mucha gente le pasa esto, por ejemplo. Se esfuerzan mucho en su trabajo por conseguir dinero, pero están dejando de lado cosas importantes en su vida y se dan cuenta que cuando llegan a conseguir quizás el dinero, ya han descuidado su salud, su familia, y el resultado que querían en la vida no es el que tenían, entonces no les genera paz. O se esfuerzan mucho por cosas a través del sufrimiento y el autosacrificio y tal, y cuando las tienen se dan cuenta que no era lo que buscaban, ¿sabes? Entonces, no es la solución eso. O por otro lado, las acciones que haces llevan una intención de baja vibración. ¿A qué me refiero? Porque no solamente se trata de hacer las cosas, sino desde dónde las haces. Lo que realmente tiene el efecto en las acciones es la intención que llevan detrás. Si, por ejemplo, vamos a decir que eres emprendedora y entonces empiezas a querer vender a la gente tus productos y servicios, pero si la intención que hay detrás es la carencia, es el necesito, es el no tengo, es el pobrecito de mí, necesito el dinero para esto, ¿sabes? Entonces llevas esa necesidad al mercado de manera inconsciente y la gente te repele. Tu mensaje no llega con la intención y no lo reciben bien. Y de manera inconsciente la gente podemos detectar la intención que llevan detrás las acciones de la gente, las palabras. Cuando la intención es de ayudar, de contribuir y aportar valor, se nota, se siente. Entonces la gente es receptiva, ¿sabes? Entonces fíjate la diferencia. ¿Cuánta gente fracasa en su emprendimiento porque no entiende esto? Porque emprenden desde el miedo, desde el necesito, desde el tengo que hacerlo porque necesito dinero, porque si no, no voy a pagar las cuentas, porque si no me voy a quedar en la calle, ¿sabes? Entonces su intención detrás es el miedo o la carencia. Y por más que se esfuerzan, no sirve de nada. O todos estos bloqueos y creencias limitantes sobre el dinero que te causan dolor. Si en tu familia el dinero fue un problema y tú escuchaste a tus padres decir que el dinero era una mierda, que los ricos eran personas malas, que hacían mal a los demás, injustas, entonces tú vas a tener un miedo y una culpa cuando te llega el dinero, inconsciente. Entonces, pues tus intenciones de quererlo conseguir se van a ver mermadas por la intención que hay detrás. O sea, tus acciones están mermadas por la intención. Cuando llega dinero se te va, gastos inesperados suceden, ¿sabes? Lo gastas de manera compulsiva, inviertes de manera equivocada, porque el inconsciente controla al consciente al final. Sí, porque vas cuando en el piloto automático, ¿sabes? Entonces, espero que vayas tomando conciencia de todo esto. Y entonces, a todo esto, ¿cuál sería la solución? Pues mira, eso es precisamente lo que enseño en este libro que se llama Un Nuevo Corazón. Aquí describo un método paso a paso. Es de 6 pasos, que es un método probado, sencillo y muy efectivo, que precisamente busca eso, eliminar y superar todos los bloqueos que te impiden alcanzar la grandeza, vivir en plenitud, en paz, en felicidad y sobre todo desarrollar tu potencial, para que puedas poner al servicio de la humanidad todos tus talentos, tus habilidades y todo lo que estás destinado a hacer para lograr la vida que tú realmente deseas. Pero mira, el día de hoy te voy a compartir un ejercicio para que lo comiences desde ahora, que comiences ya el cambio, antes de que comiences a leer el libro. Y es que este ejercicio es tan poderoso que desde la primera vez que lo haces vas a sentir un cambio. Vas a ver cómo toda esa nube gris de negatividad y de bloqueos va a empezar a disiparse. Y mira, te propongo el siguiente ejercicio, ¿vale? Para que puedas comenzar. Paso número 1, toma nota. Mira, se trata de hacer consciente lo inconsciente. Es poner luz en la sombra, en toda esta negatividad. Y para ello tenemos que empezar a identificar precisamente cuáles son esos bloqueos emocionales, cuál es la emoción que está ahí y también cuáles son esos patrones de pensamiento que me están rondando y que están condicionándome y cuáles son esas creencias o recuerdos o memorias que están detrás de todo esto. Tienes que empezar a identificarlo porque si lo haces solo mentalmente e intentas resolver tu vida en la mente, se vuelve un caos y no funciona, genera ansiedad. Necesitas comenzar a poner orden. Y para ello te voy a pedir que comiences un diario de autorrevelación. O sea, que este ejercicio lo tienes que hacer escrito. Y tienes que responder, para empezar, a las siguientes 2 preguntas. Y esto solo te va a tomar unos 10 minutitos, pero necesito que te prepares.
Te haces un cafecito, un tecito, que nadie te moleste y dices, ok, vamos a comenzar. Tomas papel y boli y respondes a las siguientes 2 preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuáles son mis pensamientos más recurrentes el día de hoy y más a menudo? O sea, ¿qué es lo que te mantiene dándole vueltas a la cabeza? Escribe, vacía tu mente en el papel. Escribe todo lo que está pasando en tu cabeza, ¿no? Que te preocupa, todo aquello que no te deja dar vueltas ahí, todo eso, ¿sabes? Lo que te da coraje, lo que te pasó, o sea, todo lo que traes en la mente. Pregunta número 2. ¿Cuál es mi estado emocional ahora mismo y más recurrente? O sea, ¿cómo te encuentras? ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es la emoción que hay ahí? Empieza a describirla, a veces es difícil, pero empieza a escribir y vas a empezar a sentir, o sea, conecta con tu cuerpo. Mira, dentro de ti llevas ya un sanador interno que es tu ser verdadero, que es ese ser amoroso que está detrás de la voz en tu cabeza, que siempre está ahí, que está conectado con el amor. Es ese ser que te impulsa a hacer lo correcto, a amar a los demás, a tener bondad, generosidad. Es ese ser que cuando haces algo positivo, te hace sentir bien y está ahí. Es la voz de tu conciencia, de tu ser verdadero. Entonces conecta con él desde lo más honesto. Entonces comienza a escribir, identificar las emociones. Y luego, cuando ya escribas lo de los pensamientos y las emociones, pregúntate ¿por qué? Haz un análisis, una reflexión profunda de por qué te está pasando esto. El por qué es con la intención de buscar la creencia, el recuerdo o la memoria que está detrás de todos esos pensamientos y emociones. Tienes que llegar a la raíz, ¿no? Y vas a empezar a venir revelaciones a tu mente. Bueno, yo creo que esto me pasó por esto, o siento esto porque esta es la razón verdadera. He estado haciendo esto, ¿sabes? Empiezas a tener revelaciones propias. Y el paso número 2 es que una vez llegues a ciertas conclusiones y plasmes todas tus emociones y tu mente en un papel, tienes que hacer una declaración de intenciones. Es decir, tienes que tomar una decisión. Y la ventaja de hacer este ejercicio de manera concentrada es que comienzas a elevarte sobre tus problemas, sobre tus emociones, y puedes verlos desde diferentes perspectivas. Es como, mira, estoy seguro que alguna vez le has dado un consejo a alguien, ¿no? Déjame saber si has dado un consejo. ¿Y por qué logras dar un consejo? Pues porque te elevas sobre los problemas de la persona y los ves, analizas las cosas, ves patrones y dices, bueno, esto él lo está viendo de esta manera, pero ¿por qué no lo ve de esta manera, no? Eliges otra perspectiva. Pues lo mismo tienes que hacer por ti ahora. Ver otras perspectivas y tomar una decisión. Y tienes que hacer una declaración de intención. Y mira, te voy a poner un ejemplo de todo eso. Imagina que haciendo el ejercicio te das cuenta que tus sentimientos más recurrentes son de ira y frustración. Últimamente te encuentras muy sensible, muy irritable, reaccionas de forma exagerada a los demás, a lo que te pasa, has estado como muy enojona, muy tóxica, ¿no? O estás simplemente como muy estresado. Te das cuenta ahora que es porque no has superado de manera correcta la separación que has tenido. No superas a tu ex y tus pensamientos recurrentes son, pues, todo eso que te hizo. No puedes creer todo lo que te afectó, entonces no puedes olvidar todo lo que pasó y cómo te afectó en tu vida. Y entonces esos son tus pensamientos recurrentes, le das una y otra vez vuelta a las cosas, recuerdas esos momentos, cómo fue esa separación, todo el dolor que has tenido y te viene eso muchas veces a la mente, ¿no? Entonces esto se ha acumulado como un estrés crónico entre ira y dolor. Y ese es tu bloqueo emocional, ¿no? La ira y el dolor. Pero ahora, en el segundo paso, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Pues precisamente eso que te dije, apelar a tu sanador interno, a tu ser verdadero, que está conectado con el amor universal y que realmente sabe lo que es mejor para ti. Entonces, apelas a la grandeza y pones luz en esa oscuridad, en esa negatividad. ¿Cómo? Pues decides perdonar, decides soltar, decides que ya no vas a sufrir más por el pasado y que es momento de mirar hacia adelante, porque decides algo mejor y entonces creas una declaración de intenciones donde decides que vas a afrontar esas emociones y pensamientos desde otra perspectiva más elevada. Y creas esta declaración, por ejemplo, dices, yo decido perdonar y soltar porque soy una mujer o un hombre maravilloso, con un futuro prometedor y la persona de mi vida está aún esperando por mí. Fíjate qué bonito, ¿no? Y esta declaración la escribes
y la tienes que estar repitiendo durante todo el día. Cada vez que vuelvan estos pensamientos caóticos o te encuentres otra vez enfrascado en esos bloqueos y en esas emociones, vuelves a repetirla, ¿no? Yo decido perdonar y soltar porque soy una mujer maravillosa o un hombre maravilloso con un futuro prometedor y la persona de mi vida aún está esperando por mí. Y la repites para que se cree una nueva creencia, se consolide un nuevo estado en tu manera de ser. Esto es el primer paso para comenzar a transformar nuestra vida, a elevarnos sobre las cosas. Es increíblemente poderoso. Escríbeme en los comentarios si decides hacer este ejercicio, si aceptas el reto. Escribe aquí abajo sanación para saber que lo vas a hacer. Así que bueno, espero haberte ayudado y motivado a comenzar un nuevo capítulo en tu vida, a reescribir las páginas de tu vida con una nueva forma de ver la vida, que te liberes por fin de todas esas cadenas que te están limitando. Y mira, no importa cuán grande consideres que sea ese bloqueo emocional o qué tan difícil se te haga superar el pasado o eliminar ese dolor o esos pensamientos, esas creencias, lo importante es que comiences a dar esos pequeños pasos. Porque mira, cada pequeño paso que das hacia el camino del amor y la grandeza cuenta. Y tú te mereces vivir una vida diferente. Eres mucho más grande de lo que crees y nunca es tarde. Créeme, no es tarde para volver a empezar de nuevo y comenzar a ser feliz, comenzar a vivir bien y comenzar a elevar tu vida a la grandeza. Así que recuerda que para todas tus preguntas, siempre tu amor es la respuesta. Te quiero mucho y nos vemos mañana para un nuevo video.